Nelson Rafael Madaf fue declarado culpable por un homicidio que nunca cometió. También fue torturado y sodomizado por parte de la policía de San Luis. ¿Por qué hicieron esto? Porque necesitaban un culpable, no lo tenían, y Nelson era perfecto por el estado de vulnerabilidad que tenía. Era pobre, entonces hicieron lo que quisieron con él. Quédate hasta el final del video para ver qué es lo que pasó realmente. Sin más vueltas, comencemos. Nelson tenía 14 hermanos, 5 mujeres y 9 varones. Un hermano de él falleció. De muy pequeño, Nelson vivía en una finca donde trabajaba su papá, don Luis Madaf, su mamá, Lorenza, y sus hermanos mayores. Ellos trabajaban en la siembra del lugar. Entonces toda la familia numerosa vivía dentro de la finca en un pequeño cuarto que le daba el patrón. A sus 14 años se mudaron a una finca a Huaco. Toda la familia trabajaba, desde el menor, mujeres, hasta el más anciano, y vivían todos juntos en una carpa. Violeta, una de las hermanas de Nelson, se había ido a trabajar a San Luis y le estaba yendo muy bien. Entonces comenzó a mandarle cartas a su familia contándole lo que a ella le estaba pasando. Entonces de a poco cada uno de los Madaf se fue mudando desde San Juan a San Luis. Fue así como Nelson en el año 1998, con tan solo 17 años, se mudó a la provincia de San Luis haciendo dedo. Estaba lleno de esperanzas y de expectativas. Ahí iba a conseguir trabajo y iba a tener una vida mejor, iba a poder salir adelante. Entonces la familia Madaf se mudó a San Luis y vivían en la ciudad Juana Coslay, en el barrio El Chorrillo. Comenzó laburando de albañil, trabajaba en estancias, trabajaba haciendo hornos con su hermana Violeta y en el último tiempo, antes de que le suceda la desgracia de su vida, estaba trabajando en un taller de chapa y pintura de autos. En octubre del año 98, Néstor conoce a Claudia Díaz por medio de su hermano y de su cuñada, o sea, la novia del hermano. La novia del hermano se llamaba Laura Godoy y cursaba en el mismo curso que Claudia, iban a la misma escuela. Ambas asistían al colegio normal que quedaba enfrente de la plaza Pringles. Entonces Néstor fue un día a la salida de la escuela para conocerla a Claudia. Se gustaron y empezaron a verse, pero al principio como amigos. Ambos eran muy tímidos, entonces quedaban para verse. Por ejemplo, cuando salía de trabajar, que tenía unos pesitos, la llevaba a Claudia a tomar un helado. Y así iban conociéndose. Esto duró más o menos 2 o 3 semanas. Hasta que Claudia, en uno de esos encuentros, le confesó que la estaba pasando muy mal en su casa. Resulta ser que el padre de ella la maltrataba y que incluso cuando ella no quería limpiar la casa, el hombre la amenazaba con una escopeta de 2 caños. Entonces le preguntó a Claudia si el hombre había abusado sexualmente de ella. Claudia contestó entre llantos que todavía no había llegado a ese punto. Esa vez acompañó a Claudia hasta la esquina de su casa, se despidieron con un beso y cada uno se fue por su lado. Ni siquiera se imaginaba lo que le estaba a punto de pasar. Esa misma noche, el 16 de octubre de 1998, Nélida Fernández, la mamá de Claudia, denunció la desaparición de su hija en la comisaría. Claudia nunca había entrado a su casa. El caso quedó un año en la nada, hasta que sucedió lo de María Soledad Morales en la provincia de Catamarca. Esto hizo que el caso de Claudia, por rebote, explote mediáticamente y escale hasta la prensa nacional. Tengo un video en mi canal sobre el caso de María Soledad Morales. Si te interesa verlo, cliquea en la etiqueta que se va a aparecer ahora en pantalla. La mujer que unió ambos casos fue la monja Marta Peloni. Marta marchó para que se haga justicia en el caso de María Soledad y marchó también en San Luis para que se encuentre a Claudia Díaz con vida. La policía, ante tanta presión mediática, recibió la orden de arriba, digamos de arriba sería de los políticos. La policía se lo tomó literal y encontraron a un culpable, de la forma que sea. Como el último que la vio a Claudia con vida había sido Nelson, el pibito pobre que hace changas, lo agarraron a él enseguida como chivo expiatorio. Lo que voy a contar ahora es lo que le tocó vivir a Nelson.
Recomiendo discreción. La policía entró en la madrugada a las patadas a la casa de la familia Madoff y golpearon a todos. Uno gritó: Nelson. ¿Quién es Nelson? ¿Dónde está ese tal Nelson? ¡Sos vos! Vení acá, hijo de puta. Nelson dormía y lo levantaron de los pelos de la cama. Acto seguido lo tiran contra el piso. Le ponen una rodilla en el pecho, una capucha. Lo levantan de manera que sus pies no tocan el piso y se lo llevan. Lo ponen en la parte de atrás de una camioneta policial. A su vez lo meten dentro de una bolsa grande. Todos gritan, las mujeres, los chicos, los hombres, todos gritaban de miedo y de dolor por los golpes y el maltrato que estaban recibiendo. No entendían qué estaba pasando. Lo llevan a Nelson a Villa Mercedes, a orillas del río Quinto. Cuando llegan le atan un motor a la cintura y lo tiran al río, de manera que el agua justo le tapara la cabeza. Se ve que tenían experiencia en eso, porque un policía se encargaba de calcular el tiempo exacto en su reloj para sacarlo a Nelson en el momento justo para que no se ahogue, y lo volvían a meter y lo volvían a sacar. Cuando estaba en tierra le pegaban brutalmente entre todos, siempre el grito de ¿dónde está Claudia? ¿Dónde está Claudia? Lo hicieron unas 5 veces. En un momento se apartaron de la orilla y lo sacaron a Nelson de la bolsa, le sacaron la cadena de la cintura y las esposas, lo dejaron tirado ahí en el piso. La policía se apartó y uno le tira al lado de Nelson un arma. Nelson no podía ver muy bien, tosía entre sangre y agua. Le dejaron un arma al alcance de la mano y los policías se fueron hacia adelante de la camioneta. Al rato vio que la policía se había escondido entre los pastizales. Otro se le acercó: dale, pibe, andate, te estamos dejando libre, dale. Nelson no se podía mover, apenas podía respirar. Al tiempo se supo que lo que querían es que Nelson tome el arma e intente huir, para poder dispararle, matarlo y después decir que lo hicieron en un intento de fuga. La policía esperó unos minutos. Se cansaron, lo metieron otra vez a la caja de la camioneta y se lo llevaron al joven de 17 años al área de investigaciones de San Luis. Lo sientan frente al escritorio del juez Néstor Alfredo Ochoa y este le mete una piña en el cachete izquierdo con una mano llena de anillos. Todavía tiene esa cicatriz. Mientras tanto, Ochoa preguntaba: ¿dónde está Claudia? Lo tuvieron así un tiempo y se vieron obligados a dejarlo libre por falta de méritos. Entre 1991 y 1993 a Nelson lo detenían, lo torturaban y lo volvían a largar por falta de pruebas, siempre con el objetivo de que se autoincrimine falsamente. A sus hermanos varones y a su padre de más de 70 años también los torturaron. Incluso una vez sacaron a la fuerza de la casa a su hermana Violeta, que estaba embarazada, y la llevaron también a investigaciones. Cuando entró al lugar escuchó los gritos de sus hermanos e incluso vio cómo le pegaban a su padre. Violeta se llenó de dolor, de angustia y de impotencia. No podía hacer nada para ayudarlos. Violeta estuvo presa durante 20 días en la comisaría del menor, recibiendo también muy malos tratos. Fue un milagro que no haya perdido a su bebé. Mientras, las torturas continuaron. Uno de esos días le clavaron agujas en las tetillas y después se la cosieron. Con una pinza le arrancaban las uñas de los dedos de los pies. Le quebraron las 2 clavículas. Pasaron horas y mientras agonizaba le dieron inyecciones con agujas contaminadas de VIH. Después lo llevan a un bosque. Lo suben a un árbol 3 policías. Uno daba órdenes y los otros 2 cumplían. Uno le pegaba y el otro lo recibía del otro lado con más golpes. Así, estos policías estuvieron 2 horas jugando con el cuerpo como si fuera una bolsa de boxeo. Cuando terminaron, lo bajaron del árbol y le dijeron que cabe un pozo. No tenía fuerzas para eso. Entonces, uno de los policías cava. Lo meten a Nelson dentro del pozo y le tiran tierra húmeda hasta el cuello, para finalizar sacándolo de los pelos. Después lo llevan al centro de investigaciones de San Luis y le sacan los pocos dientes que le quedaban con una botella de vidrio rota. Como sangraba mucho, le tiraron la bandina en la boca. Nelson pensó que ahí por fin iba a morir. No entendía cómo su cuerpo podía soportar tanto. Se sentía desorientado y con miedo. Creía que Claudia nunca iba a aparecer y que lo torturarían así de por día. Le pedía ayuda a Dios. Después lo llevaron frente al juez Ochoa otra vez. Este dijo que había recibido una carta anónima que decía que él la había llevado a Claudia a la casa de Marina Godoy, mamá de Laura Godoy, para practicarle un aborto, y que él mismo resultó
ejecutó con la muerte de la joven. Ochoa, después de contar su historia inventada, le preguntó al joven: ¿dónde está el cuerpo de Claudia? Rendido, ya con el alma doblegada, le dijo: está enterrado en la ruta 147, camino a San Juan, donde está el santuario de la difunta Correa. Acto seguido, la policía y la justicia se jactaron ante la prensa por haber encontrado al culpable del crimen. Toda la prensa fue al supuesto lugar donde estaba Claudia, hicieron rastrillajes, aparecieron huesos. Esta noticia invadió todos los diarios de todo el país, pero claro, cuando los forenses analizaban los huesos, eran huesos de animales. Increíblemente, esta secuencia se repitió muchas veces. Lo volvían a torturar en el calabozo o en investigaciones. Volvía a confesar. Volvían a ir junto con la prensa a ese supuesto lugar que Nelson se inventaba en el momento, y al final siempre encontraban huesos de distintos animales. Claramente la policía era malvada, brutal y violenta, pero no demasiado inteligente. En el año 1993 se cansaron de torturarlo. Ya habían pasado casi 4 años de que comenzó la agonía de Nelson, pero en realidad no terminó, porque sigue viviendo al día de hoy todas las secuelas de lo que le hicieron. El mismo Nelson dijo que ya no servía más, ya no servía como hombre, ya no servía para trabajar, ya no servía para tener pareja. Hay un montón más de otras cosas y de tortura que le hicieron que no voy a contar en este video porque son demasiado crudas para contar. Le dieron falta de mérito y lo dejaron libre. Pesaba 35 kilos cuando volvió a su casa. Lo que comía lo vomitaba. En todo ese tiempo, lo único que podía comer eran las sobras de lo que dejaban los milicos. Quedó con muchos problemas mentales y nunca recibió tratamiento. No se lo podía costear. Su cuerpo no funcionaba. Lo único que seguía funcionando era su corazón. Entonces lo mantuvieron en terapia intensiva durante un mes, buscando poder hacerle una muerte inducida. Nelson, después de todo esto, empezó a juntar cartones para sobrevivir y poder comer. La gente lo seguía viendo de manera negativa, por más que sabían que él no había tenido nada que ver con la desaparición de Claudia. Se le cerraron las puertas de cualquier trabajo que él pudiera llegar a conseguir. También recordemos que Nelson, por lo que le hicieron, pasó a ser portador de VIH. Quedó con dolores corporales, dolores de columna, perdió la visión de un ojo y tuvo problemas de riñones toda su vida. En el año 2009, en junio, su abogado Carlos Pereira denunció al Estado por todo lo que le habían hecho a Nelson. El Estado sacó una ley que impedía pagarle a Nelson en su totalidad lo que le correspondía. Él había pedido 355.000 pesos argentinos. Terminaron prometiéndole 200.000 pesos. Comenzaron a pagarle, pero en un momento le dejaron de pagar. La suma total que terminó recibiendo son 140.000 pesos. Otro dato más es que se lo pagaban en cuotas. Eso era lo que valía la vida de Nelson para el Estado. Nelson comenzó un tratamiento para el HIV que él estaba padeciendo, pero en un momento no lo pudo costear más y frenó el tratamiento. El único ingreso que tiene hoy en día es una pensión por discapacidad de 300.000 pesos y a veces recibe ayuda de algún ser solidario. Un tiempo vivió solo en medio del monte, se alejó y no quería saber más nada con nadie y vivía solo a pan, vino y mate. Su última residencia en una casa fue en la que le dio el ex intendente Ponce. Estaba viviendo con su mamá Lorenza, la misma lo cuidaba, y con un hermano menor. Vivían sin gas y sin mucha comida, porque no les alcanzaba para más. Pero Nelson y su familia no fueron los únicos que vivieron penurias por parte de la policía. ¿Quiénes fueron las otras personas que estuvieron perjudicadas en este caso? Para sustentar el argumento del aborto necesitaban una partera, y así fue como cayó la mamá de Laura Godoy, Marina Godoy, que era enfermera en el Policlínico de San Luis. Cayó también Laura, acusada por falso testimonio y amiga de Claudia, y el esposo de Marina, Luis Chávez. Todos estuvieron presos y recibieron tratos horribles. Después del arresto, Marina perdió el trabajo y Laura no pudo estudiar más. La sociedad se la había agarrado con ambas, tratando de aborteras. La gente a nivel país al tiempo se olvidó de este caso. El padre de Nelson, por las torturas recibidas, padeció Parkinson y al tiempo murió. Después de todo esto queda una duda pendiente. ¿Qué le pasó a Claudia? O mejor dicho, ¿dónde estaba
Claudia. Nélida Fernández hizo hasta lo imposible para encontrar a su hija. Ella acusaba totalmente a Nelson Madáff y creía en la versión de la policía. En diciembre del año 2008, Nélida recibe un llamado. Era una voz anónima que le dijo que su hija Claudia estaba en Caucete, en la provincia de San Juan, a 300 kilómetros de su casa, que la vaya a buscar, y cortaron la llamada. No lo podía creer, no tenía los medios para trasladarse y fue recién en febrero a San Juan, 2 meses después. Fue junto a su esposo y el periodista Mauricio Conti. Ahí estaba Claudia, en el barrio Felipe Cobas, al este de la provincia, y se la veía verdaderamente muy mal, famélica con muchos kilos menos. Tenía 4 hijos y vivía con Hugo González, un albañil 22 años mayor que ella, viudo y con 5 hijos de su primer matrimonio. Habían encontrado a Claudia después de 8 años. Estaba viva y nunca nadie la había raptado, matado o hecho cosas peores como se lo acusaba a Nelson. Ni siquiera hubo crimen. A Claudia, ya de 23 años, cuando la encontraron, aseguró no saber todo lo que le había pasado a Nelson y todo lo relacionado a su caso. Hay gente que duda de esto. Lo cierto es que existen registros que Claudia, durante esos 8 años, fue 4 veces a la comisaría de Caucete a pedir certificado de domicilio. 3 veces estuvo internada en el hospital de Caucete y una vez estuvo internada en el hospital de Rawson. Todas esas veces presentó su documento con su nombre real, Claudia René Díaz, y nadie reportó esta situación. Digo nombre real porque en donde vivía, en Caucete, San Juan, se hacía llamar Ángela Díaz. Entonces, ¿por qué se fue Claudia de su casa? Resulta ser que su papá, Seferino Díaz, era muy violento con ella y toda la familia, y se dice que incluso abusaba sexualmente de ella. Lo que realmente sucedió esa noche del año 89 es que Claudia va tipo 7 de la tarde a la casa de su amiga María Laura a copiar una tarea. Después fue a una heladería con Nelson. Se despidieron en la esquina de su casa, pero ella no entró a su casa. Le dijo a Nelson que se iba de una tía y siguió caminando. No quería volver a su casa junto a su padre. Ya no más. Caminó hasta la ruta que la llevaba a San Juan. Hizo dedo y la levantó un camionero. Y así se fue. Con 15 años. Vivió en esa provincia sola en la calle y trabajó de mucama un tiempo. Claudia se hizo amiga de su patrona. La quería y confiaba en ella. Esta le prometió que tenía un trabajo muy bueno para ella en Tucumán. Y así la envió en colectivo a Claudia con un bolso de mano hasta Tucumán. Cuando Claudia llegó, resultó ser una red de prostitución. Claudia, sin mucha noción del tiempo, volvió a San Juan y ahí conoció a Hugo González. Pensó que este hombre sería su salvación, pero al tiempo se puso violento y comenzaron a tener una relación tormentosa. Miremos esta nota que le hizo el medio FM Latina 1039, un hombre hoy de 55 años que está internado en el hospital de San Luis. Este video tiene fecha del 20 de octubre del año 2024 y se ve como solo pide un boxer y un calzado. Sí. Y si alguien tiene unos gomones o ropa interior y bueno, algo para que pueda manejar mi vida acá. Esta historia es tremenda, es real, no es de ninguna película. Y lo peor es que le podría haber pasado a cualquier muchacho sin recursos, claro. Se aprovecharon de la vulnerabilidad de la familia Madáff y a Nelson lo arruinaron. Cuando el único pecado que había hecho a sus 17 años era que le gustaba a Claudia. Están todos los nombres y se sabe perfectamente quiénes fueron los que le hicieron todo esto a Nelson. El juez Ochoa, el comisario Figueroa y el inspector Verón son algunos de los nombres, pero nadie hizo nada. Total, nadie se calentó ni se preocupó. Si Nelson se trata de un pobre que a nadie le interesa, como si la vida de él no valiera nada. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, déjame un like y un comentario. ¿En qué te dejó pensando este caso? Me encantaría leerte. Chau, chau.